A veces, las decisiones que cambian una vida no se toman en oficinas, ni en discursos, ni frente a cámaras. A veces ocurren en un taller pequeño, con olor a aceite usado, manos sucias, y un auto que se detuvo en el lugar equivocado, o en el lugar exacto. Esta es la historia de un mecánico, que hizo lo correcto, sin saber a quién estaba ayudando, y de cómo ese gesto tuvo consecuencias que nunca imaginó. Esta historia puede aportarle mucho a tu vida hoy. Lo único que pido a cambio es tu suscripción. El taller de Ramiro estaba al borde de la carretera, en un tramo donde casi nadie reducía la velocidad por gusto. Era uno de esos lugares que no aparecen en mapas ni en recomendaciones, un punto gris entre destinos importantes. No tenía letrero luminoso, ni pintura reciente, ni una marca que lo distinguiera de cualquier otro galpón abandonado. La lámina del techo crujía con el calor y las paredes estaban marcadas por años de grasa, polvo y manos apoyadas sin pensar. No tenía sala de espera. No tenía café. No tenía revistas viejas. Tenía trabajo. Eso era suficiente. Ramiro llevaba más de 30 años arreglando carros. Había aprendido antes de aprender a explicar. Sus manos sabían lo que su boca no necesitaba decir. No preguntaba nombres porque no los necesitaba. No preguntaba historias porque no le correspondían. Para él, cada persona era un motor detenido por alguna razón concreta. Y cada motor, una conversación que se escuchaba con paciencia. Podía distinguir un problema serio con solo oír el arranque. Un sonido seco. Un temblor mínimo. Una vibración fuera de lugar. Ese conocimiento no venía de libros ni de cursos, sino de errores acumulados, de noches largas, de autos que no volvieron a encender y de otros que sí lo hicieron cuando nadie lo esperaba. Aquella tarde, el sol caía pesado, sin prisa. El asfalto devolvía el calor como un espejo cruel. El tráfico era escaso, casi inexistente, y el silencio solo se rompía por el zumbido lejano de algún camión que no pensaba detenerse. Ramiro ya había guardado 2 herramientas. Pensaba cerrar temprano. El cuerpo se lo pedía. Las rodillas ya no respondían igual y los días largos comenzaban a pesar más de lo que él admitía. Fue entonces cuando el vehículo apareció. Un auto oscuro se detuvo frente al taller sin hacer ruido innecesario. No llegó con estruendo ni con urgencia. Simplemente se apagó, como si hubiera decidido por sí mismo que ese era el lugar correcto para detenerse. Ramiro lo observó unos segundos antes de moverse. No era nuevo, no era viejo, no brillaba ni estaba deteriorado. Solo parecía cansado, como si hubiera recorrido demasiados caminos sin que nadie le prestara verdadera atención. Del auto bajó un hombre solo. No llevaba escolta, no llevaba prisa, no llevaba nada que lo hiciera destacar. Camisa sencilla, pantalón oscuro, zapatos gastados, pero limpios. La mirada firme, directa, sin arrogancia. La postura recta, incluso a caminar despacio, como alguien acostumbrado a sostener su propio peso sin apoyarse demasiado en nada ni en nadie. ¿Usted es el mecánico?, preguntó. La voz era tranquila. Medida, no sonaba a orden ni a súplica. Ramiro asintió sin decir palabra. Se limpió las manos en un trapo viejo y se acercó con la calma de quien no necesita demostrar nada. El carro se me apagó, dijo el hombre. No sé si sea grave. Ramiro abrió el capó. Observó sin tocar al principio. Escuchó el silencio del motor. Luego pidió que lo encendiera. El sonido confirmó lo que ya sospechaba. Frunció el ceño, no por preocupación, sino por concentración. Había visto ese problema antes. No era raro. Tampoco era inmediato. ¿No es grave?, respondió finalmente. Pero si sigue así, sí lo será. El hombre asintió, como si esa respuesta no lo sorprendiera. No preguntó cuánto costaría. No pidió rapidez. No mostró ansiedad. Se quedó allí, observando cómo Ramiro se movía alrededor del auto con precisión tranquila, como si ese espacio le perteneciera desde siempre. En ese momento, nada parecía fuera de lo normal. Era solo un taller olvidado, un mecánico cansado, un auto detenido. Nadie, ni siquiera Ramiro, habría podido imaginar que ese encuentro, aparentemente menor, estaba a punto de convertirse en una grieta invisible. Una de esas grietas que no se notan cuando aparecen, pero que con el tiempo terminan cambiando la forma en que se sostiene todo lo demás. Porque hay lugares donde nada importante se detiene, hasta que alguien lo hace. Pasaron los días. No ocurrió nada extraordinario al principio. El taller siguió siendo el mismo. Motores abiertos, manos sucias, calor acumulado en las paredes.
Ramiro volvió a su rutina con la tranquilidad de quien cree que todo encuentro termina cuando el carro se va. Ajustó tornillos, cambió filtros, escuchó quejas mecánicas que siempre decían más o menos lo mismo. La vida parecía haber retomado su cauce habitual, hasta que alguien llegó al taller con algo distinto al ruido de un motor. Era un hombre del pueblo, conocido de vista, no de confianza. Se detuvo en la entrada sin entrar del todo, como si no quisiera dejar huella. Miró alrededor antes de hablar, bajó la voz sin que nadie se lo pidiera. «Oiga», dijo, «¿es verdad que usted arregló un carro negro la semana pasada?» Ramiro levantó la vista desde el capó que tenía abierto. «Sí», respondió sin pensar. «¿Por qué?» El hombre dudó. Se rascó la nuca. Miró el piso. Luego volvió a mirarlo a los ojos. Dicen que era Álvaro Uribe Vélez». La frase quedó suspendida en el aire, como si esperara permiso para existir. Ramiro soltó una risa corta, automática. No fue una risa de burla, sino de incredulidad. «No diga bobadas», respondió. «Aquí viene gente común. Nadie importante se detiene aquí». El hombre no insistió. Asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Se fue sin decir nada más, dejando tras de sí un silencio distinto, más pesado. Ramiro volvió a su trabajo convencido de que aquello no era nada. Un comentario suelto. Un chisme sin raíz. En pueblos pequeños, los rumores nacen por aburrimiento y mueren rápido. Pero ese no murió. Creció. Primero fue un vecino que pasó sin entrar y lo saludó con una cortesía exagerada. Luego un cliente que, mientras esperaba, observó demasiado el interior del taller. Después otro que hizo una pregunta indirecta, como quien prueba el terreno sin comprometerse. «¿Y usted conoce gente importante, don Ramiro? Aquí pasa de todo, ¿no? A veces uno nunca sabe a quién ayuda». Las frases eran inocentes por separado. Juntas, formaban algo distinto. Ramiro empezó a notar cambios pequeños, casi imperceptibles. Las conversaciones se detenían cuando él se acercaba. Las miradas se sostenían un segundo más de lo normal. Algunos clientes habituales dejaron de ir. Otros nuevos aparecieron sin una razón clara. No había admiración. No había rechazo. Había cálculo. Como si, de pronto, su taller se hubiera convertido en una pieza dentro de algo más grande. Como si la gente intentara medir qué significaba estar cerca de él, qué podía representar, qué riesgos implicaba. Ramiro no había hecho nada distinto. No había cobrado más caro. No había contado la historia. No había confirmado ni negado nada. Y aún así, algo había cambiado. Por primera vez en muchos años, se sorprendió pensando en aquel hombre del auto oscuro, en su forma de hablar, en su calma, en esa manera de observar sin parecer que observaba. Detalles que antes no le habían parecido relevantes empezaron a reclamar atención. La camisa sencilla, la postura firme, la ausencia total de prisa. Ramiro intentó convencerse de que era absurdo, de que el rumor era solo eso, ruido. Pero el ruido tiene una forma particular de filtrarse cuando toca ciertos nombres. No necesita pruebas. No necesita confirmación. Se alimenta de la duda. Y la duda, cuando aparece, no se queda quieta. Una tarde, Ramiro se descubrió mirando la carretera con más atención de la habitual. No esperando a nadie en particular, pero tampoco del todo tranquilo. Por primera vez, pensó en algo que nunca antes había cruzado su mente. ¿Y si sí era? La pregunta lo incomodó más de lo que estaba dispuesto a aceptar. No por lo que significaba el nombre, sino por lo que implicaba haber sido parte, aunque fuera mínima, de algo que otros consideran importante. Esa noche, al cerrar el taller, notó que el silencio ya no era el mismo. No era el silencio cansado del final del día, sino uno expectante, como si el lugar hubiera aprendido a guardar secretos sin pedirle opinión. Ramiro entendió entonces una verdad incómoda. Hay encuentros que no te cambian cuando ocurren. Te cambian cuando otros empiezan a mirarlos. Y el rumor, ya suelto, había empezado a hacer exactamente eso. Pasaron los días. Al principio, todo siguió igual. El taller abrió a la misma hora. El olor a aceite quemado volvió a instalarse en el aire y Ramiro repitió los movimientos que llevaba décadas haciendo sin pensar. Las mañanas comenzaron con motores fríos y terminaron con manos cansadas. Nada parecía haber cambiado. O eso creyó. Hasta que alguien llegó al taller con algo distinto. No fue un cliente habitual. Tampoco un desconocido total. Era uno de esos hombres que pasan por el pueblo sin dejar rastro claro, conocido solo por haber estado siempre por ahí. Se quedó parado en la entrada,
sin cruzar del todo la línea invisible que separaba la carretera del taller. Miró a un lado y a otro antes de hablar, como si el lugar escuchara. «Oiga», dijo finalmente, «¿es verdad que usted arregló un carro negro la semana pasada?» Ramiro levantó la vista desde el motor que tenía abierto. La pregunta no le pareció extraña. Carros negros llegaban todo el tiempo. «Sí», respondió. «¿Por qué?» El hombre no contestó de inmediato. Se tomó un segundo de más. Se rascó la barbilla. Bajó la voz, aunque no había nadie más cerca. Dicen que era Álvaro Uribe Vélez. El nombre cayó sin énfasis, pero con peso. No fue pronunciado como una acusación ni como una revelación, sino como una piedra lanzada al agua para ver qué ondas producía. Ramiro soltó una risa corta. No fue una risa sincera. Fue un reflejo, una forma automática de quitarle gravedad a algo que no la merecía. «No diga bobadas», respondió. «Aquí no llega gente importante. Este taller no es para eso». El hombre asintió, como si ya supiera cuál sería la respuesta. No insistió. No preguntó más. Se dio media vuelta y se fue, dejando atrás una sensación incómoda, difícil de nombrar. Ramiro volvió a su trabajo convencido de que aquello no era nada. Un rumor mal armado. Un nombre puesto donde no correspondía. En pueblos pequeños, los nombres grandes circulan sin cuidado, se usan como exageración o entretenimiento. Pero este rumor no murió. Creció. Primero apareció en forma de comentarios sueltos. Un vecino que pasó más despacio de lo normal frente al taller. Un cliente que preguntó lo justo y observó demasiado. Luego, en miradas que se sostenían un segundo más de lo habitual. ¿Y si sí era? ¿Y si no? ¿Y si alguien se dio cuenta? Las preguntas no se hacían en voz alta. Flotaban. Se notaban en la forma en que la gente entraba, miraba alrededor y hablaba con cuidado. Algunos bajaban la voz sin razón aparente. Otros sonreían de manera extraña, como si intentaran medir algo que no entendían del todo. Ramiro empezó a notar cambios pequeños pero persistentes. Clientes de siempre dejaron de ir sin explicación. Otros nuevos aparecieron, más curiosos que necesitados. No preguntaban por precios ni por tiempos. Preguntaban por él. «¿Usted siempre ha trabajado aquí? ¿Desde cuándo tiene este taller? ¿Pasa mucha gente importante por acá?» Preguntas que nunca antes habían importado. Y lo más inquietante fue darse cuenta de que la gente ya no lo miraba igual. No con admiración, no con odio, con cálculo, como si intentaran decidir qué significaba ahora su existencia dentro del mapa invisible del pueblo. Como si el simple hecho de haber estado cerca de un hombre poderoso, real o imaginado, lo hubiera desplazado de su lugar habitual. Ramiro no había cambiado nada. No había contado la historia. No había confirmado el rumor. No había negado nada con fuerza. Y aún así, algo se había movido. Una tarde, mientras cerraba el taller, se sorprendió pensando en aquel hombre del auto oscuro. En su calma, en la manera en que no pidió nada, en la forma en que se fue sin dejar rastro. Detalles que en su momento no significaron nada, ahora reclamaban atención. Por primera vez, Ramiro entendió algo que nunca había tenido que enfrentar. El problema no era si el rumor era cierto. El problema era que, desde que el nombre apareció, la duda ya no se iría. Y cuando la duda se instala, nadie vuelve a ser invisible. Una mañana llegaron hombres que no conocía. No eran clientes. No venían a arreglar nada. Hicieron preguntas vagas. Observaron demasiado. ¿Usted ayuda a cualquiera?, le preguntaron. «Ayudo a quien lo necesita», respondió Ramiro. Anotaron algo. Se fueron. Después llegaron otros. Con tono distinto. Con sonrisas ensayadas. «Si necesita algo, avise», le dijeron. A veces ayudar tiene retorno. Ramiro entendió algo incómodo. Él no había hecho un favor a una persona. Había tocado, sin querer, una órbita de poder. Y el poder no olvida los puntos de contacto. Meses después, un sobre llegó al taller. Sin remitente. Dentro, una nota breve. Hay gestos que se recuerdan más que los discursos. No había firma. No había dinero. No había promesas. Solo una certeza. Ramiro nunca volvió a ver a aquel hombre. Nunca recibió un premio. Nunca fue castigado. Pero algo cambió para siempre. Aprendió que hacer lo correcto no siempre trae beneficios visibles. A veces trae algo más pesado. Haber sido visto. Ramiro siguió siendo mecánico. Siguió arreglando carros. Siguió cobrando lo justo. Pero entendió una verdad que pocos aceptan. No todas las decisiones importantes se toman sabiendo a quién tienes enfrente.
Y no todos los encuentros extraordinarios parecen extraordinarios cuando ocurren. Porque lo increíble no fue que arreglara un auto gratis. Lo increíble fue que lo hiciera, sin saber quién estaba del otro lado del motor. Si esta historia te hizo pensar, si sentiste esa incomodidad silenciosa que dejan las verdades reales, suscríbete, porque aquí no contamos historias para convencerte. Las contamos para que entiendas que a veces una decisión pequeña te conecta con algo mucho más grande de lo que imaginas, y no todos están listos para escucharlo.